reinterpretado y, en muchos casos, borrado de los registros que llegaron hasta nosotros. No estoy hablando de teorías conspirativas ni de especulaciones sin fundamento. Estoy hablando de testimonios, de documentos antiguos, de silencios inexplicables en los evangelios canónicos y de un hombre llamado J. Tara Benítez que dedicó décadas de su vida a investigar lo que realmente sucedió en aquellos 33 años que cambiaron la historia para siempre. Pero antes de que pienses que esto es otro relato sensacionalista, déjame decirte algo. Lo que está a punto de revelarse no destruye la fe, la profundiza, la expande, la lleva a un territorio donde lo humano y lo divino se encuentran de una manera que pocas veces nos han permitido comprender. Durante siglos hemos conocido a un Jesús filtrado, editado, moldeado por concilios, por intereses políticos, por estructuras de poder que necesitaban un mensaje controlable. Pero, ¿y si te dijera que existe otra versión? Una versión más humana, más compleja, más real, una versión donde Jesús no solo predicó amor, sino que vivió, rió, lloró, dudó, aprendió y experimentó la existencia de una manera que nos conecta directamente con Él. J. T. Benítez, periodista español y autor de la monumental obra Caballo de Troya, se propuso hacer algo que pocos se atrevieron: reconstruir la vida de Jesús no desde la teología, sino desde la investigación histórica, los evangelios apócrifos, los manuscritos olvidados y los vacíos sospechosos de los textos oficiales. Y lo que descubrió fue tan profundo, tan revelador, que miles de personas en todo el mundo han confesado que su fe se transformó completamente. Aquí está la primera revelación que debes conocer. Los evangelios canónicos, aquellos 4 libros que conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no son biografías completas, son testimonios teológicos. Fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús y fueron seleccionados entre docenas de otros evangelios en el siglo IV por el Concilio de Nicea. ¿Qué pasó con los demás? Fueron declarados heréticos, fueron quemados, fueron escondidos, pero algunos sobrevivieron, y en ellos, en esos fragmentos rescatados del olvido, aparece un Jesús diferente, un Jesús que habla de la reencarnación, que enseña a las mujeres como iguales, que cuestiona las estructuras religiosas de su tiempo, que tiene una infancia documentada, que viaja, que estudia, que se forma. Un Jesús que no nació sabiendo todo, sino que creció en sabiduría, como dice Lucas 2,52, pero de una manera mucho más profunda de lo que nos enseñaron. Benítez no trabajó solo. Consultó arqueólogos, teólogos, historiadores, lingüistas, viajó a Israel, recorrió cada rincón donde Jesús caminó, estudió el contexto político y social de la Judea del siglo I y comenzó a hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué los evangelios no mencionan casi nada sobre los primeros 30 años de la vida de Jesús? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Con quién habló? ¿Qué aprendió? Si realmente era el Hijo de Dios, ¿por qué necesitó 30 años de preparación antes de comenzar su ministerio? Estas preguntas no son herejías, son las preguntas que cualquier investigador honesto se haría, y las respuestas, cuando empiezas a buscarlas, te llevan a territorios fascinantes. Existe una tradición antigua, recogida en varios textos apócrifos y en leyendas de la India y el Tíbet, que sugiere que Jesús viajó a Oriente durante esos años perdidos, que estudió con maestros budistas e hindúes, que aprendió técnicas de sanación, meditación y enseñanzas sobre la naturaleza del alma que luego integró en su mensaje. Suena radical, ¿verdad? Pero cuando analizas las enseñanzas de Jesús con atención, encuentras sorprendentes paralelos con la filosofía oriental: la compasión universal, el desapego material, la iluminación interior, la idea de que el reino de Dios está dentro de ti, no fuera, no en un templo, dentro. El reino de los cielos está dentro de vosotros, dijo Jesús en Lucas 17:21. ¿No suena eso exactamente como las enseñanzas de Buda sobre la naturaleza búdica interior? Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. No necesitas creer en los viajes a la India para entender que algo se ocultó. Basta con leer los propios evangelios canónicos con ojos críticos. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Él mismo lo explica en Marcos 4:11-12. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Jesús estaba diciendo claramente que había 2 niveles de enseñanza, uno público y otro privado, uno exotérico y otro esotérico, uno para las multitudes y otro para los discípulos preparados. Entonces la pregunta obvia es:
¿Qué contenían esas enseñanzas privadas? ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos cuando estaban a solas que nunca llegó a los evangelios oficiales? Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque si comprendes que hubo un mensaje oculto, un mensaje más profundo, reservado para aquellos que estaban listos para recibirlo, entonces entiendes por qué tantos evangelios fueron prohibidos, no porque fueran falsos, sino porque revelaban demasiado, porque mostraban un cristianismo más místico, más experiencial, más centrado en la transformación interior que en la obediencia ciega a una institución. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, descubierto en Nag Hammadi en 1945, contiene 114 dichos de Jesús, muchos de los cuales no aparecen en los evangelios canónicos. Y algunos de esos dichos son absolutamente revolucionarios. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Esa frase no habla de salvación externa, habla de autoconocimiento, de despertar interior, de responsabilidad personal sobre tu propia evolución espiritual. J. Benítez construyó toda su investigación sobre esta premisa, que la verdadera historia de Jesús fue mucho más rica, compleja y transformadora de lo que nos enseñaron, y que recuperar esa historia no es un acto de rebeldía contra la fe, sino un acto de honestidad, un acto de valentía espiritual. Porque cuando te atreves a mirar más allá de la versión oficial, cuando te permites cuestionar sin miedo, cuando buscas al Jesús real y no al Jesús institucionalizado, algo extraordinario sucede, tu relación con Él se vuelve personal, directa, viva, ya no es una religión de intermediarios, es un camino de experiencia directa con lo sagrado. Y aquí viene la segunda revelación que debe quedarte clara desde el principio. Jesús no vino a fundar una religión, vino a enseñar un camino, una manera de vivir, una forma de relacionarte con Dios, contigo mismo y con los demás que no necesita templos, ni sacerdotes, ni rituales complicados. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, dijo en Juan 4:24. No mencionó edificios, no mencionó jerarquías, mencionó espíritu y verdad. Dos palabras que lo cambian todo, porque si Dios es espíritu, entonces la conexión con Él es interior, y si la adoración debe ser en verdad, entonces cualquier sistema basado en mentiras, manipulación o control no puede ser de Dios. Espera un momento más, porque lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no solo cuestiona lo que te enseñaron, sino que te invita a redescubrir una de las figuras más extraordinarias que jamás haya caminado sobre la tierra, no el Jesús de los dogmas, no el Jesús de las pinturas renacentistas, el Jesús real, el hombre que desafió imperios, que amó radicalmente, que enseñó verdades eternas y cuya vida fue tan poderosa que incluso después de 2000 años su nombre sigue resonando en el corazón de millones. Pero para encontrarlo, primero debemos estar dispuestos a soltar las versiones que nos dieron, y eso, créeme, es lo más difícil y lo más liberador que puedes hacer. Imagina por un momento que tienes en tus manos un documento, un manuscrito antiguo, está escrito en arameo, desgastado por el tiempo, encontrado en una cueva perdida en el desierto de Judea, y en ese manuscrito aparece un relato sobre Jesús que nunca antes habías escuchado, un relato que llena los vacíos, que responde las preguntas, que da contexto a los milagros, a las enseñanzas, a las decisiones que tomó. ¿Lo leerías o tendrías miedo de que ese texto desmoronara todo lo que creías? Esa fue exactamente la encrucijada a la que se enfrentó J. Benítez cuando comenzó su investigación. Sabía que lo que iba a descubrir podría incomodar a muchos, pero también sabía que la verdad, por incómoda que sea, siempre es mejor que una mentira cómoda. Y la primera verdad incómoda es esta: la Biblia que conocemos fue editada, no una vez, muchas veces. Pasajes fueron añadidos, otros fueron eliminados, palabras fueron cambiadas para ajustarse a doctrinas específicas. Y no lo digo yo, lo dicen los propios eruditos bíblicos. Existen miles de variantes textuales entre los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Miles. Algunas son pequeñas diferencias de ortografía, otras cambian completamente el significado de un pasaje. Un ejemplo claro, el famoso pasaje de Juan 8, la mujer adúltera. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ese relato, tan poderoso y tan conocido, no aparece en los manuscritos más antiguos de Juan. Fue añadido siglos después. No significa que sea falso,
Significa que alguien decidió incluirlo porque consideraba que reflejaba el espíritu de Jesús. Pero esa decisión editorial demuestra algo fundamental. La Biblia no cayó del cielo encuadernada, fue construida, fue seleccionada, fue interpretada, y en ese proceso cosas se perdieron, algunas por accidente, otras deliberadamente. Lo que Benítez descubrió es que, para entender realmente quién fue Jesús, no puedes limitarte a los 4 evangelios canónicos. Debes explorar también los evangelios apócrifos, los escritos de los padres de la Iglesia, los textos gnósticos, los manuscritos del Mar Muerto, las tradiciones orales preservadas en comunidades antiguas. Y cuando haces eso, cuando amplías tu mirada, aparece un Jesús mucho más humano, más cercano, más real, un Jesús que tuvo infancia, que jugó, que aprendió carpintería de su padre José, que probablemente sufrió la pérdida de seres queridos, que experimentó el rechazo, la soledad, la duda. En el Evangelio de la infancia de Tomás, por ejemplo, se relatan episodios de Jesús niño haciendo pájaros de barro y dándoles vida con un soplo. Suena a leyenda, ¿verdad? Pero lo interesante no es si el hecho es literal o simbólico. Lo interesante es que estas historias muestran a un Jesús que está aprendiendo a usar su poder, que comete errores, que es reprendido, que crece. En uno de esos relatos, Jesús se enoja con un niño que lo molesta y lo maldice, y el niño cae muerto. Luego José le exige que lo resucite, y Jesús lo hace. ¿Por qué este tipo de relatos fueron excluidos? Porque muestran a un Jesús imperfecto en su proceso de crecimiento, y la imagen oficial necesitaba un Jesús perfecto desde el día 1. Pero esa perfección instantánea niega algo esencial, la encarnación. Si Jesús realmente se hizo hombre, entonces vivió el proceso humano completo, incluyendo el aprendizaje. Aquí viene algo crucial que debes entender. La divinidad de Jesús no está en negación de su humanidad, está en su plenitud. Jesús fue completamente humano y completamente divino. No era un Dios disfrazado de hombre como en los mitos griegos. Era un hombre que realizó plenamente su naturaleza divina. Y esa distinción lo cambia todo, porque si Jesús fue un Dios fingiendo ser humano, entonces su vida no tiene relevancia para nosotros, es solo un espectáculo. Pero si fue un humano que despertó completamente a su naturaleza divina, entonces su vida se convierte en un mapa, en un modelo, en una promesa de lo que es posible para cada uno de nosotros. Vosotros sois dioses, dijo Jesús citando el Salmo 82:6. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y luego añade, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿cómo decís que blasfemo porque dije, Hijo de Dios soy? Ese pasaje de Juan 10, 34, 36 es explosivo. Jesús está diciendo que su filiación divina no es exclusiva, que todos los que reciben la palabra de Dios, todos los que despiertan a su verdadera naturaleza, son también hijos de Dios. No en el sentido biológico, sino en el sentido espiritual. La diferencia es que Él lo realizó completamente, y nosotros, la mayoría, todavía estamos dormidos. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Si prestas atención a los evangelios, verás que Jesús constantemente se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, no como el Hijo de Dios. Ese título lo usan otros, pero él prefiere Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque está enfatizando su humanidad. Está diciendo, soy uno de vosotros, lo que yo hago, vosotros podéis hacerlo. De hecho, lo dice explícitamente en Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, mayores, no iguales, mayores. ¿Cómo es posible que Jesús dijera que haríamos obras mayores que él? Porque no vino a ser adorado como un ídolo inalcanzable. Vino a mostrarnos el camino, a decirnos, esto es lo que un ser humano puede llegar a ser cuando se alinea completamente con Dios. Y entonces surge la pregunta inevitable, ¿cómo lo logró? ¿Cómo un hombre nacido en una aldea olvidada de Galilea, hijo de un carpintero, sin educación formal en las escuelas rabínicas de Jerusalén, sin riqueza, sin poder político, logró convertirse en el maestro espiritual más influyente de la historia? La respuesta oficial es porque era Dios, pero esa respuesta es perezosa, porque si su éxito se debe únicamente a su naturaleza divina, entonces nuevamente no tiene relevancia para nosotros. No podemos aprender nada de él. Pero si su éxito se debió a un camino que él recorrió, a un proceso de purificación, aprendizaje, práctica espiritual y entrega absoluta, entonces sí podemos aprender, entonces sí podemos seguirlo.
Benítez plantea que los años perdidos de Jesús no fueron perdidos en absoluto, fueron años de preparación intensiva, años de estudio, de viajes, de encuentros con maestros, de prácticas espirituales profundas. Hay tradiciones que dicen que estuvo en Egipto, donde existían escuelas mistéricas que enseñaban sanación, alquimia espiritual y los secretos de la vida después de la muerte. Hay textos que sugieren que viajó por la ruta de la seda hacia India y el Tíbet, donde aprendió meditación, control de la energía vital y la doctrina del karma y la reencarnación. Y aunque estas historias no pueden probarse con absoluta certeza, lo que sí puede probarse es que Jesús demostró conocimientos y habilidades que no eran comunes en la Judea de su tiempo. Pensemos en sus sanaciones. No eran solo actos de poder divino arbitrario. Jesús usaba técnicas, tocaba a las personas, usaba saliva y barro, hablaba palabras específicas, pedía fe. Tu fe te ha sanado, decía constantemente. No yo te he sanado. Tu fe. Estaba activando algo en la persona. Estaba despertando su propio poder de autocuración. Esto es coherente con las enseñanzas de las antiguas escuelas de sanación, donde se entendía que el sanador no cura directamente, sino que facilita que el enfermo acceda a su propia capacidad de sanación. Jesús sabía algo sobre la conexión entre mente, cuerpo y espíritu que la medicina de su época no comprendía, y ese conocimiento tuvo que venir de algún lugar. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque si aceptas que Jesús se preparó, que estudió, que buscó, que aprendió, entonces su vida se convierte en inspiración, se convierte en camino. Ya no es un milagro inalcanzable, es un ejemplo alcanzable. No significa que llegaremos exactamente a donde Él llegó, pero significa que podemos caminar en esa dirección, que podemos crecer en sabiduría, en compasión, en conexión con lo divino, que podemos despertar. Pero hay algo más, algo que Benítez subraya constantemente en su obra. Jesús no vino a darnos respuestas, vino a despertarnos las preguntas correctas, no vino a construir una doctrina cerrada, vino a abrir puertas. Por eso hablaba en parábolas, porque las parábolas no dan respuestas directas, te hacen pensar, te hacen reflexionar, te invitan a buscar el significado más profundo. El que tenga oídos para oír, que oiga, repetía Jesús. No todos los oídos están listos, no todos quieren realmente escuchar, porque escuchar de verdad implica estar dispuesto a cambiar, y esto nos lleva a una verdad incómoda. La mayoría de las personas no quieren un Jesús que los desafíe, quieren un Jesús que los consuele, que les diga que están bien como están, que les prometa el cielo a cambio de creencias correctas y rituales cumplidos. Pero el Jesús real no ofreció eso. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Toma tu cruz, cada día. No es metáfora, es renuncia, es muerte del ego, es transformación radical, y eso no es fácil, no es cómodo. Por eso tantos prefieren la religión institucionalizada, porque la institución les da reglas claras y les quita la responsabilidad de su propio despertar espiritual. Pero tú que estás escuchando esto ahora, si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti busca más, algo en ti sabe que la verdad es más profunda, y lo más importante está a punto de revelarse, porque ahora que entendemos que Jesús fue un ser humano que despertó completamente, ahora que comprendemos que su vida fue un proceso de preparación y transformación, podemos empezar a preguntarnos: ¿qué sucedió realmente en esos 3 años de ministerio público? ¿Qué enseñó que fue tan peligroso que lo llevó a la cruz? ¿Y qué pasó después de la crucifixión que cambió a un grupo de pescadores asustados en mártires dispuestos a morir por su testimonio? Hay silencios en la historia oficial que gritan más fuerte que las palabras, espacios en blanco, omisiones deliberadas. Y si aprendes a leer esos silencios, si aprendes a preguntar por lo que no está ahí, empiezas a descubrir una historia paralela, una historia que fue enterrada no porque fuera falsa, sino porque era demasiado verdadera, demasiado peligrosa para los poderes establecidos. Uno de esos silencios más ensordecedores está en los años entre el nacimiento de Jesús y el inicio de su ministerio a los 30 años. Los evangelios canónicos prácticamente no dicen nada. Lucas menciona un episodio cuando Jesús tiene 12 años y se queda en el templo de Jerusalén dialogando con los maestros de la ley, asombrándolos con su entendimiento. Y luego, silencio. 18 años de silencio. ¿Qué hizo Jesús durante casi 2 décadas? ¿Simplemente trabajó como carpintero en Nazaret?
Un hombre con su inteligencia, su sed espiritual, su sentido de misión, ¿se limitó a fabricar muebles durante 18 años? No tiene sentido, y los investigadores como Benítez lo saben. Por eso han buscado en otras fuentes y han encontrado pistas fascinantes. En el monasterio de Emis, en Ladakh, India, existe un manuscrito llamado La vida de San Isa, donde Isa es la versión islámica y oriental del nombre Jesús. Ese texto, descubierto por el explorador ruso Nicolás Notovich en 1887, relata que un joven israelí llamado Isa llegó a la India a los 14 años, estudió los Vedas y las enseñanzas budistas, viajó por Nepal y el Tíbet y regresó a su tierra a los 29 años. La historia fue desestimada por muchos como una invención, pero curiosamente otros viajeros y estudiosos reportaron haber visto manuscritos similares en diferentes monasterios de la región. ¿Es prueba definitiva? No, pero es una pista, y cuando combinas esa pista con el análisis de las enseñanzas de Jesús, las similitudes con el budismo y el hinduismo se vuelven imposibles de ignorar. La doctrina del karma, aunque no se llama así, está implícita en muchas enseñanzas de Jesús. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice Gálatas 6:7. Con la medida que medís, seréis medidos, dice Jesús en Mateo 7:2. Eso es karma, causa y efecto espiritual, acción y consecuencia que trasciende una sola vida. Porque aquí viene otra verdad ocultada. Los primeros cristianos creían en la reencarnación. No todos, pero muchos sí. Los primeros padres de la Iglesia, como Orígenes de Alejandría, uno de los teólogos más brillantes del cristianismo primitivo, enseñaban abiertamente la preexistencia del alma y su evolución a través de múltiples vidas. Orígenes fue considerado un santo durante siglos, pero en el año 553, en el Segundo Concilio de Constantinopla, sus enseñanzas fueron condenadas como herejía. ¿Por qué? Porque la doctrina de la reencarnación es incompatible con el control institucional. Si tienes múltiples vidas para evolucionar, si tu salvación depende de tu propio crecimiento espiritual y no de la intermediación de una iglesia, entonces la iglesia pierde poder, pierde control, pierde su razón de existir como intermediaria obligatoria entre Dios y el ser humano. Y hay pasajes en los propios evangelios que sugieren que Jesús enseñaba reencarnación. En Juan 9, los discípulos le preguntan sobre un hombre ciego de nacimiento. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Piensa en esa pregunta. ¿Cómo podría un hombre haber pecado antes de nacer si no existió antes? Los discípulos asumían naturalmente que el alma preexiste al cuerpo, y Jesús no corrige esa suposición. No dice, están equivocados, el alma no existe antes del nacimiento. Simplemente responde que ese hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él, pero no niega la premisa de la pregunta. En Mateo 17, después de la transfiguración, Jesús habla con sus discípulos sobre Elías. Los discípulos preguntan por qué los escribas dicen que Elías debe venir primero, y Jesús responde, Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y el Evangelio añade, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús está diciendo que Juan el Bautista era Elías reencarnado, literalmente, no simbólicamente, porque en Lucas 1:17 ya se había profetizado que Juan vendría con el espíritu y el poder de Elías. Espíritu, no como Elías, con el espíritu de Elías. Esa es doctrina reencarnacionista clara, pero ha sido interpretada de mil maneras para evitar esa conclusión. ¿Por qué es importante esto? Porque cambia completamente la comprensión de la justicia divina y del propósito de la vida. Si solo tienes una vida y naciste en circunstancias difíciles, con enfermedades, con traumas, con limitaciones, entonces o Dios es injusto o estás siendo castigado por el pecado de Adán, lo cual tampoco es justo. Pero si entiendes que tu alma ha vivido antes, que tú mismo elegiste ciertas experiencias para aprender lecciones específicas, que tu vida actual es parte de un proceso evolutivo mucho más largo, entonces todo cobra sentido. Ya no hay víctimas inocentes. Hay almas en proceso de aprendizaje, y Dios no es un juez arbitrario, sino una fuente de amor incondicional que te da todas las oportunidades que necesitas para crecer. Benítez exploró estas ideas profundamente en Caballo de Troya, y aunque su obra es presentada como ficción, está construida sobre investigación real.
Cada detalle histórico, geográfico, cultural está meticulosamente documentado. La ficción solo sirve como vehículo narrativo para presentar lo que él descubrió en años de investigación. Y lo que descubrió es que Jesús enseñó un cristianismo muy diferente al que conocemos, un cristianismo sin infierno eterno, porque un Dios de amor infinito no crearía un sistema de tortura infinita por errores finitos. Un cristianismo sin pecado original, porque cada alma es responsable solo de sus propias acciones. Un cristianismo sin intermediarios obligatorios, porque cada persona tiene acceso directo a Dios. Un cristianismo basado en la experiencia personal, no en la fe ciega. Y aquí viene algo que debes comprender. Esto no es nueva era. Esto es cristianismo primitivo. Es lo que se enseñaba antes de que el emperador Constantino convirtiera el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, antes de que los concilios decidieran qué era ortodoxo y qué era herético, antes de que la política y el poder corrompieran el mensaje. Los primeros cristianos se reunían en casas, compartían todo, practicaban sanación, hablaban en lenguas, tenían experiencias místicas directas, eran comunidades vivas de transformación, no instituciones de control. Pero cuando el cristianismo se volvió oficial, todo cambió, la espontaneidad fue reemplazada por rituales fijos, la experiencia directa fue reemplazada por doctrina dogmática, la diversidad de interpretaciones fue reemplazada por ortodoxia uniforme, y quien se saliera de la línea oficial era perseguido, torturado, quemado. Los cátaros, los gnósticos, los místicos, los herejes. ¿Y qué era un hereje? Alguien que pensaba diferente, alguien que buscaba su propia conexión con Dios sin pedir permiso a la institución. Durante la Edad Media, la Biblia fue prohibida para el pueblo común. Solo los sacerdotes podían leerla, y solo en latín. ¿Por qué? Para mantener el monopolio de la interpretación, para que nadie pudiera cuestionar, para que nadie pudiera descubrir que las enseñanzas de Jesús eran mucho más liberadoras de lo que la Iglesia predicaba. Y cuando finalmente la Biblia fue traducida a los idiomas del pueblo, gracias a hombres valientes como William Tyndale y Martín Lutero, la institución luchó ferozmente para impedirlo. Tyndale fue estrangulado y quemado en 1536 por el crimen de traducir la Biblia al inglés. Su última oración fue: «Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra», y pocos años después la Biblia en inglés fue autorizada. Pero eso muestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantener el control. Hoy tenemos acceso a la Biblia en cualquier idioma, tenemos acceso a los manuscritos antiguos, tenemos acceso a los evangelios apócrifos digitalizados, tenemos herramientas que ninguna generación anterior tuvo, y sin embargo, la mayoría de las personas siguen repitiendo lo que les enseñaron sin investigar por sí mismas, siguen aceptando interpretaciones oficiales sin cuestionarlas, siguen creyendo que dudar es pecado, cuando Jesús mismo invitó a Tomás a meter su dedo en sus heridas para verificar. La duda no es enemiga de la fe. La duda sincera es el primer paso hacia una fe más profunda y auténtica. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. La fe que Jesús pedía no era fe en doctrinas, era fe en el poder de Dios actuando a través del ser humano. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: «Pásate de aquí allá», y se pasaría. Jesús no está hablando de creer en conceptos teológicos, está hablando de confiar en el poder creador que reside en ti. Está hablando de la capacidad de la conciencia humana, cuando se alinea con la voluntad divina, de transformar la realidad. Y esa enseñanza es tan poderosa, tan revolucionaria, que si realmente la aplicáramos, el mundo cambiaría en una generación. Espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. Ahora que entendemos que hubo enseñanzas ocultas, que hubo un cristianismo antes del cristianismo institucional, que Jesús enseñó doctrinas que fueron deliberadamente suprimidas, podemos empezar a preguntarnos: ¿qué más se ocultó? ¿Qué más nos falta saber sobre este hombre extraordinario? Y sobre todo, ¿por qué su mensaje sigue siendo tan peligroso hoy como lo fue hace 2000 años? Hay un momento en los evangelios que casi siempre se pasa por alto, pero que contiene una de las enseñanzas más profundas de Jesús. Es el episodio de la Transfiguración. Jesús sube a una montaña con Pedro, Santiago y Juan, y allí, ante sus ojos, su apariencia cambia, su rostro resplandece como el sol, sus vestidos se vuelven blancos como la luz, y aparecen junto a él Moisés y Elías, conversando con él. Los discípulos están aterrorizados y maravillados al mismo tiempo. Pedro, en su entusiasmo,
propone construir 3 tiendas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Pero entonces una nube los cubre, y una voz desde la nube dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». ¿Qué fue eso? La interpretación tradicional dice que fue una manifestación de la gloria divina de Jesús, una confirmación de su naturaleza como Hijo de Dios. Pero si miras más profundo, si estudias las tradiciones místicas, reconoces lo que está sucediendo. Jesús está experimentando un estado alterado de consciencia, un estado de elevación espiritual tan profundo que su cuerpo físico se transfigura, se vuelve luminoso, y no solo él lo experimenta. Los 3 discípulos que lo acompañan también entran en ese estado, también ven, también perciben, también son testigos de una realidad más allá de lo físico. Esto no es único en la historia espiritual de la humanidad. En todas las tradiciones místicas existen reportes de santos, yogis, místicos, cuyos cuerpos emitían luz durante estados profundos de meditación o éxtasis espiritual. En el budismo tibetano se habla del cuerpo de arcoíris, un estado donde el cuerpo físico se disuelve en luz pura. En el hinduismo se habla del cuerpo de luz que los grandes maestros pueden manifestar, y aquí está Jesús, hace 2000 años, mostrando exactamente ese fenómeno, lo que significa que no era un milagro arbitrario, era el resultado de un dominio espiritual que él había alcanzado, y que potencialmente está disponible para cualquiera que recorra el mismo camino interior. Pero inmediatamente después de la transfiguración, Jesús les ordena a los discípulos que no cuenten a nadie lo que vieron hasta que Él resucite de entre los muertos. ¿Por qué ese secreto? Porque ese tipo de experiencias no pueden ser comprendidas por quienes no están preparados. Serían malinterpretadas, ridiculizadas, o peor aún, idolatradas. Jesús no quería ser adorado por sus poderes, quería ser seguido en su camino. Y el camino no es espectacular, el camino es interior. Es silencioso, es humilde, es una transformación profunda de la consciencia que no siempre tiene manifestaciones externas dramáticas. J. Cata Benítez dedica capítulos enteros de su investigación a analizar los milagros de Jesús desde esta perspectiva, no como violaciones sobrenaturales de las leyes naturales, sino como aplicaciones de leyes espirituales más profundas que la ciencia todavía no comprende completamente. Cuando Jesús caminó sobre el agua, ¿estaba violando la gravedad o estaba manifestando un estado de consciencia donde la materia responde a la intención pura? Cuando multiplicó los panes y los peces, ¿creó materia de la nada o accedió a una dimensión de abundancia infinita que existe más allá de nuestra percepción ordinaria? Estas preguntas no niegan lo milagroso, lo explican desde una perspectiva más profunda, porque un milagro no es una suspensión de las leyes naturales, es la aplicación de leyes superiores que la mayoría no conocemos, y Jesús conocía esas leyes, las dominaba, y lo más importante, intentó enseñárnoslas. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. No dijo algunos elegidos, dijo el que cree, el que confía, el que se alinea, el que está dispuesto a transformarse interiormente hasta el punto donde lo imposible se vuelve posible. Pero aquí viene la parte difícil, la parte que la mayoría no quiere escuchar. Ese nivel de fe, ese nivel de alineación con lo divino, requiere una pureza interior que muy pocos están dispuestos a alcanzar. Requiere soltar el ego, soltar el apego, soltar el miedo, soltar el resentimiento, soltar el juicio. Jesús lo dijo claramente: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hacerse como niños, no en el sentido de ser ingenuos, sino en el sentido de ser puros, confiados, abiertos, sin las capas de condicionamiento, traumas y defensas que los adultos acumulamos. Y aquí está el verdadero mensaje oculto de Jesús. El reino de los cielos no es un lugar al que vas cuando mueres, es un estado de consciencia al que accedes cuando despiertas. El reino de Dios está dentro de vosotros, dentro, no afuera, no en el cielo, no en una iglesia, dentro, en tu propia consciencia. Y la puerta de entrada a ese reino es la transformación interior. Es lo que Jesús llamó nacer de nuevo. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús responde: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nacer de nuevo no es un evento externo, es un despertar interior,
Es el momento en que tu conciencia se desplaza de la identificación con el ego, con el cuerpo, con la personalidad temporal, hacia la identificación con tu verdadera naturaleza, el espíritu eterno. Y ese despertar no es instantáneo, es un proceso. Jesús lo vivió. Por eso pasó 40 días en el desierto, siendo tentado, no porque fuera débil, sino porque estaba pasando por el proceso de muerte del ego, estaba soltando las últimas ataduras humanas que lo separaban de su plena realización divina. Las 3 tentaciones en el desierto son simbólicas de las 3 grandes ataduras del ego. Primera tentación: convierte estas piedras en pan. Es la tentación del poder material, de usar habilidades espirituales para satisfacción personal. Jesús responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El espíritu es más importante que la materia. Segunda tentación: tírate del pináculo del templo y los ángeles te sostendrán. Es la tentación del espectáculo, de demostrar poder para ganar seguidores. Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios. No se juega con lo sagrado. Tercera tentación: te daré todos los reinos del mundo si me adoras. Es la tentación del poder mundano, del control, del dominio. Jesús responde: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién es ese Satanás? No es un ser con cuernos y tridente, es la voz del ego. Es la parte de nosotros que busca seguridad, reconocimiento, control. Es la parte que tiene miedo de entregarse completamente a Dios porque significaría perder el control de nuestra vida. Y Jesús tuvo que enfrentarla, tuvo que vencerla, para poder ser un canal puro de la voluntad divina. Y eso es lo que significa no se haga mi voluntad, sino la tuya, que oró en Getsemaní. Es la rendición final del ego, es decir, yo, como personalidad humana, me entrego completamente, que tu plan se cumpla, no el mío. Benítez insiste en que ese proceso de rendición es el corazón del camino espiritual. No es pasividad, no es debilidad, es la fuerza más grande que existe, la fuerza de soltar, de confiar, de entregarse a algo más grande que tú. Y cuando haces eso, cuando realmente lo haces, algo extraordinario sucede. Dejas de ser un individuo separado luchando contra el mundo y te conviertes en un instrumento de la fuente, y entonces los milagros empiezan a suceder, no porque tú los hagas, sino porque permites que Dios actúe a través de ti. Jesús lo explicó perfectamente en Juan 5:19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Él no estaba actuando desde su voluntad personal, estaba actuando desde la voluntad del Padre, y esa es la clave. No se trata de desarrollar poderes sobrenaturales para impresionar a otros, se trata de vaciar el ego hasta el punto donde solo queda Dios, y entonces Dios puede trabajar a través de ti sin obstáculos. Y aquí viene algo crucial que debes entender. Jesús no era especial en el sentido de ser diferente en naturaleza, era especial en el sentido de haber realizado plenamente lo que todos estamos llamados a realizar. La diferencia entre Jesús y nosotros no es de tipo, sino de grado. Él llegó a la meta. Nosotros todavía estamos en el camino, pero es el mismo camino. La misma naturaleza divina habita en todos nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escribió Pablo en 1 Corintios 3:16. No dijo que el Espíritu de Dios mora solo en Jesús, dijo que mora en vosotros, en ti, en mí, en todos. Pero la mayoría de las personas no lo saben, o si lo saben intelectualmente, no lo han experimentado. Y ahí está la diferencia entre religión y espiritualidad. La religión te da conceptos, la espiritualidad te da experiencia. Jesús no vino a fundar una religión, vino a despertar espiritualidad, vino a decir: prueben, experimenten, entren en la presencia de Dios ustedes mismos, no confíen solo en lo que yo digo, descúbranlo por sí mismos. Por eso enseñaba a orar, pero no oraciones memorizadas. Enseñó el Padre Nuestro como un modelo, no como una fórmula mágica. Y si analizas el Padre Nuestro con atención, verás que es un mapa del camino espiritual. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocimiento de la fuente, santificado sea tu nombre, reverencia, venga tu reino, deseo de alineación con la voluntad divina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, rendición del ego, danos hoy nuestro pan de cada día, confianza en la provisión divina, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, liberación del pasado, liberación del resentimiento, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, protección contra el ego y sus trampas. Todo está ahí.
Es un manual completo de transformación espiritual en pocas líneas. Pero la verdad va aún más lejos, porque cuando estudias la vida de Jesús con atención, cuando analizas sus decisiones, sus palabras, sus acciones, descubres que cada momento fue una enseñanza, incluso su muerte, especialmente su muerte, porque la cruz no fue solo un sacrificio redentor en el sentido teológico tradicional. Fue la demostración final de lo que significa amar sin límites, de lo que significa perdonar sin condiciones, de lo que significa confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido. Imagina que estás en Jerusalén año 30 o 33 de nuestra era. La ciudad está llena por la Pascua. Peregrinos de toda Judea, Galilea y la diáspora han venido a celebrar. Y en medio de ese bullicio, un rabino itinerante llamado Yeshua entra montado en un burro, no en un caballo de guerra, en un burro, un símbolo de humildad y paz. La gente lo recibe con palmas y gritos de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Creen que es el Mesías, el libertador, el que va a expulsar a los romanos y restaurar el reino de Israel. Pero Jesús sabe algo que ellos no saben. Sabe que su reino no es de este mundo. Sabe que no viene a liberar a Israel de Roma. Viene a liberar a la humanidad de algo mucho más opresivo, la esclavitud del ego, la esclavitud del miedo, la esclavitud de la separación de Dios, y sabe que para enseñar esa lección final tendrá que morir, no porque Dios exija sangre como pago por el pecado. Esa es una interpretación posterior, influenciada por la cultura de sacrificios del Antiguo Testamento, sino porque la única manera de demostrar que la muerte no tiene poder sobre el espíritu es atravesándola conscientemente. Lo primero que hace Jesús al entrar a Jerusalén es ir al templo, y allí, ante la mirada atónita de los presentes, comienza a volcar las mesas de los cambistas y los vendedores de animales. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese acto fue revolucionario, fue desafiar directamente a las autoridades religiosas, porque el comercio en el templo no era un accidente, era parte del sistema. Los sacerdotes se beneficiaban de ello, y Jesús lo sabía. Estaba diciendo: este sistema está corrupto, este sistema ha convertido la religión en negocio, y yo vengo a acabar con eso. Ese acto selló su destino. Desde ese momento, los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, todos comenzaron a conspirar para matarlo. Pero no podían hacerlo abiertamente. Jesús era popular, la gente lo seguía. Así que necesitaban una traición, un discípulo dispuesto a entregarlo, y encontraron a Judas. Mucho se ha especulado sobre Judas. ¿Por qué lo traicionó? La explicación tradicional es que era codicioso, que lo hizo por 30 monedas de plata, pero eso no tiene sentido. Judas había dejado todo para seguir a Jesús durante 3 años, había presenciado milagros, había escuchado enseñanzas profundas. ¿De verdad iba a vender a su maestro por una cantidad ridícula de dinero? Benítez propone una teoría diferente, basada en evangelios apócrifos. Judas traicionó a Jesús porque quería forzarlo a actuar. Creía que si Jesús era arrestado, finalmente revelaría su poder mesiánico, convocaría a los ángeles, destruiría a los romanos y establecería el reino. Judas, como muchos otros discípulos, todavía esperaba un Mesías político. No comprendía que el reino que Jesús anunciaba era interior. Y cuando Jesús no hizo nada para defenderse, cuando permitió que lo arrestaran, lo juzgaran, lo condenaran, Judas se dio cuenta de su error, se dio cuenta de que había entregado a un inocente, y la culpa fue tan insoportable que se suicidó. No era un villano, era un hombre que malinterpretó la misión de Jesús. Y esa tragedia es también una enseñanza, el peligro de proyectar nuestras expectativas sobre lo divino, el peligro de querer que Dios actúe según nuestros planes, en lugar de rendirnos a su plan. La noche antes de ser arrestado, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, la última cena, y allí instituyó un ritual que ha perdurado 2000 años, el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y su sangre. Haced esto en memoria de mí. ¿Pero qué significa realmente ese ritual? La interpretación católica dice que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. La interpretación protestante dice que es simbólico, pero hay una interpretación más profunda, más mística. Jesús estaba diciendo que así como el pan se convierte en parte de tu cuerpo cuando lo comes, así debes permitir que sus enseñanzas se conviertan en parte de tu ser. No solo creerlas, encarnarlas, vivirlas, convertirte en ellas. Yo soy el pan de vida, había dicho antes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna.
Y muchos discípulos lo abandonaron por esa enseñanza porque la malinterpretaron literalmente. Pero Jesús estaba hablando espiritualmente, estaba diciendo, tienes que consumir mis enseñanzas, tienes que asimilarlas, tienes que dejar que transformen tu conciencia desde dentro. Ese es el verdadero significado de la Eucaristía. No es un acto mágico externo, es un compromiso interior de transformación. Y luego vino Getsemaní, el jardín donde Jesús oró mientras sus discípulos dormían, y allí, en la oscuridad, sudando gotas de sangre según Lucas, Jesús experimentó la última gran prueba, el miedo humano ante la muerte. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese momento es crucial, porque muestra que Jesús no era un robot divino cumpliendo un guión predeterminado. Era un ser humano con miedo real ante un sufrimiento real, y eligió conscientemente atravesarlo. Eligió decir sí a la voluntad del Padre incluso cuando cada célula de su cuerpo humano gritaba no. Esa es la verdadera valentía espiritual, no la ausencia de miedo, sino la elección de hacer lo correcto a pesar del miedo, y ese es el modelo que Jesús nos dio. No dijo, yo soy especial, yo puedo hacerlo, pero ustedes no. Dijo, sígueme. Dijo, toma tu cruz. Dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Estaba describiendo el camino que él mismo estaba recorriendo. El juicio fue una farsa. Jesús fue acusado de blasfemia por las autoridades judías porque se llamó a sí mismo Hijo de Dios, y fue acusado de sedición por las autoridades romanas porque supuestamente se proclamó rey de los judíos. Ambos cargos eran técnicamente ciertos desde cierta perspectiva, pero falsos en el sentido que sus acusadores pretendían. Jesús era Hijo de Dios, pero no en el sentido de ser un rival de Dios, y era rey, pero no en el sentido político. Era rey del reino interior, del reino del Espíritu. Pilato, el gobernador romano, no encontraba culpa en él. Preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Pilato lo entendió. Sabía que Jesús no era una amenaza política, pero la multitud, manipulada por los sacerdotes, gritaba, «Crucifícalo, crucifícalo». Y Pilato, cobarde, se lavó las manos literalmente y entregó a Jesús para ser crucificado. La crucifixión era el método de ejecución más cruel y humillante del Imperio romano. Estaba reservada para esclavos, rebeldes y criminales de la peor clase. La víctima era azotada, obligada a cargar su propia cruz hasta el lugar de ejecución, clavada de manos y pies, y dejada colgando hasta morir por asfixia, deshidratación y shock. Podía tardar días. En el caso de Jesús, duró aproximadamente 6 horas. Pero lo que sucedió durante esas 6 horas es extraordinario. Jesús pronunció 7 frases desde la cruz, conocidas como las 7 palabras, y cada una de ellas es una enseñanza final. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdón incondicional, no justificación, no venganza, perdón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, dijo al ladrón arrepentido crucificado junto a él. Misericordia, salvación instantánea no por obras, sino por reconocimiento genuino. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, dijo a su madre María y al discípulo Juan. Cuidado por los seres queridos incluso en medio del sufrimiento extremo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La expresión del abandono humano que todos experimentamos en algún momento, la oscuridad de la noche del alma, tengo sed, la vulnerabilidad, la humanidad completa, consumado es, la misión cumplida, el camino completado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la entrega final, la confianza absoluta. Y murió. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Jesús no murió como un mártir desesperado, murió conscientemente, en control. Juan 10:18 lo había dicho antes. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Él eligió el momento de su muerte. No fue una víctima, fue un participante consciente en un acto de amor radical, y esa consciencia en la muerte es algo que solo los grandes maestros espirituales logran. Morir despierto, morir sin miedo, morir sabiendo que la muerte no es el final, y entonces vino la resurrección, el evento más controvertido y más central del cristianismo. Si la resurrección no sucedió, como dijo Pablo, nuestra fe es vana. Pero si sucedió, todo cambia,
porque significa que la consciencia sobrevive a la muerte del cuerpo, significa que Jesús tenía razón sobre todo lo que enseñó, significa que la vida eterna no es una metáfora, sino una realidad. Los escépticos han propuesto 1000 teorías alternativas, que los discípulos robaron el cuerpo, que Jesús no murió realmente, solo se desmayó y luego revivió, que fue una alucinación colectiva, pero ninguna de esas teorías explica los hechos satisfactoriamente. ¿Por qué discípulos aterrorizados que habían huido y negado a Jesús de repente se convirtieron en predicadores valientes, dispuestos a morir por su testimonio? ¿Qué los transformó? Solo una cosa puede explicar ese cambio radical, que realmente vieron a Jesús resucitado, que hablaron con él, que comieron con él, que tocaron sus heridas. Pablo enumera las apariciones de Jesús resucitado. Se apareció a Pedro, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez, luego a Santiago, luego a todos los apóstoles y finalmente a Pablo mismo. Esas son demasiadas personas para ser una alucinación, y muchas de ellas estaban vivas cuando Pablo escribió esa carta, lo que significa que podían ser interrogadas. Pablo está diciendo, no me crean a mí, pregunten a los testigos. Benítez explora la resurrección desde múltiples ángulos, y su conclusión es que algo extraordinario sucedió, algo que desafía nuestra comprensión materialista de la realidad. Jesús no resucitó solo como un cadáver reanimado, resucitó en lo que Pablo llama un cuerpo glorificado. Un cuerpo que podía comer, que podía ser tocado, pero que también podía atravesar paredes, aparecer y desaparecer y finalmente ascender al cielo. Ese no es un cuerpo físico ordinario, es algo más. Es la materia transformada por el Espíritu, es la promesa de lo que nos espera a todos, la resurrección en un cuerpo incorruptible, eterno, perfecto. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque la resurrección no fue solo para validar a Jesús, fue para validar su mensaje, para demostrar que todo lo que enseñó sobre la vida eterna, sobre el reino de Dios, sobre la naturaleza espiritual del ser humano, es verdad. La resurrección es la prueba de que la consciencia es primaria y la materia es secundaria, de que el espíritu crea la realidad, no al revés, de que somos seres eternos teniendo una experiencia temporal humana, no seres temporales humanos, esperando una eternidad incierta. Y eso, amigo que me escuchas, lo cambia absolutamente todo, porque si eres un ser eterno, entonces la muerte no es tu enemigo, es solo una transición. Y si la muerte no es tu enemigo, entonces el miedo pierde su poder sobre ti. Y si el miedo no tiene poder, entonces puedes vivir con libertad absoluta, puedes amar sin medida, puedes perdonar sin límites, puedes dar sin esperar nada a cambio, porque sabes que nada se pierde realmente, que todo es un proceso de transformación continua, que la vida no termina, solo cambia de forma. Esa es la verdad que se ocultó, no porque los textos la borraran completamente, sino porque la interpretación institucional la enterró bajo capas de dogma, control y miedo. Te dijeron que eres un pecador miserable que necesita salvación externa, pero Jesús dijo que eres hijo de Dios con poder divino latente. Te dijeron que debes obedecer reglas para evitar el infierno, pero Jesús dijo que debes transformarte interiormente para experimentar el cielo ahora. Te dijeron que necesitas intermediarios para llegar a Dios, pero Jesús dijo que Dios está dentro de ti, más cerca que tu propio aliento. Y cuando comprendes esa verdad, cuando realmente la asimilas, tu vida se transforma. Ya no vives desde el miedo, vives desde el amor. Ya no buscas aprobación externa, buscas alineación interior. Ya no sigues ciegamente a instituciones, sigues la voz de tu espíritu que te conecta directamente con la fuente. Y eso es lo que Jesús quería, no seguidores sumisos, sino hombres y mujeres despiertos, conscientes, libres, viviendo desde su pleno potencial divino. Pero la verdad va aún más lejos, porque cuando estudias a Jesús con esta comprensión más profunda, cuando lo ves no solo como un salvador externo, sino como un maestro del camino interior, empiezas a descubrir aplicaciones prácticas para tu vida cotidiana. Empiezas a entender que sus enseñanzas no son para después de la muerte, son para ahora, para este momento, para cada decisión, cada relación, cada desafío que enfrentas. Piensa en tu vida en este momento, en los problemas que enfrentas, en las relaciones complicadas, en las heridas del pasado que todavía cargas, en los miedos que te paralizan, en las dudas que te atormentan, y ahora pregúntate, ¿qué diría Jesús? No el Jesús de las estampitas, no el Jesús domesticado de las iglesias seguras,
el Jesús real, el que volcó mesas en el templo, el que desafió hipocresías, el que amó a prostitutas y recaudadores de impuestos, el que tocó leprosos, el que perdonó a sus asesinos desde la cruz. ¿Qué diría ese Jesús sobre tu situación? Probablemente no lo que esperas. Probablemente no te daría respuestas fáciles. Probablemente te haría preguntas incómodas, como hacía siempre, porque Jesús rara vez respondía directamente cuando le preguntaban. Casi siempre respondía con otra pregunta o con una parábola. ¿Por qué? Porque no quería darte pescado. Quería enseñarte a pescar. No quería resolver tus problemas por ti. Quería despertarte a tu propio poder interior para que los resolvieras tú mismo. Un hombre le pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde con otra pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús lo está invitando a pensar por sí mismo, a encontrar la respuesta dentro de sí, y cuando el hombre responde correctamente citando el mandamiento del amor, Jesús simplemente dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto, no creas esto, haz esto. La espiritualidad no es teoría, es práctica, es acción, es vida. Y aquí está la aplicación práctica más importante que puedes extraer de las enseñanzas de Jesús. El amor no es un sentimiento, es una decisión, es una acción, es una práctica constante incluso cuando no sientes amor. Jesús no dijo ama a tu prójimo cuando tengas ganas, dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, y no dijo ama a tu prójimo si se porta bien contigo, dijo ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te odian, ora por los que te persiguen. Eso no es natural, no es instintivo, es exactamente lo contrario de nuestros impulsos humanos. Nuestro instinto es defendernos, contraatacar, buscar venganza, protegernos, pero Jesús está diciendo, hay un camino superior, un camino que rompe el ciclo del odio, un camino que transforma a los enemigos en amigos, y ese camino es el amor radical, incondicional, sin límites. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Sí. Si te permites ser transformado. Si dejas que el Espíritu Santo, que es el poder de Dios actuando en ti, te llene. Si renuncias a tu derecho a tener razón, a tu necesidad de venganza, a tu apego al resentimiento, porque el resentimiento, como dijo alguien sabiamente, es como beber veneno esperando que el otro muera. Solo te envenenas a ti mismo. El perdón no es para la otra persona, es para ti, es tu liberación, es tu sanación. Benítez enfatiza esto constantemente en sus obras. La enseñanza más radical de Jesús no fue sobre Dios, fue sobre el ser humano, sobre tu capacidad infinita de amar, perdonar, sanar, transformar, sobre tu potencial divino dormido esperando ser despertado. Y el único obstáculo entre tú y ese despertar eres tú mismo, tus miedos, tus apegos, tus juicios, tu ego. El ego es esa voz en tu cabeza que constantemente te está diciendo, no eres suficiente, necesitas más, necesitas protegerte, necesitas demostrar tu valor, necesitas tener razón. Esa voz es la fuente de todo sufrimiento humano, y Jesús vino a enseñarnos cómo silenciarla, no reprimiéndola, sino trascendiéndola, elevándote a un nivel de conciencia donde el ego ya no tiene poder sobre ti. Niégate a ti mismo, dijo Jesús. No significa autoflagelación, no significa odiar tu humanidad, significa soltar la identificación con el ego, soltar la creencia de que eres solo este cuerpo, esta personalidad, esta historia, y despertar a tu verdadera identidad, un hijo de Dios, una expresión única del infinito, un ser eterno de luz temporalmente encarnado en forma humana. Cuando vives desde esa identidad verdadera, todo cambia. Ya no te ofendes fácilmente, porque sabes que las críticas no tocan tu verdadero ser. Ya no buscas validación externa, porque tu valor es intrínseco, otorgado por Dios, no por opiniones humanas. Ya no temes la pérdida, porque sabes que nada real puede ser amenazado. Vives desde un lugar de plenitud interior que nada externo puede quitar, y desde ese lugar de plenitud puedes dar, puedes amar, puedes servir, no desde la obligación, no desde la culpa, sino desde la abundancia, desde la alegría, porque entiendes que dar no te empobrece, dar te enriquece, porque lo que das lo recibes multiplicado, no necesariamente de la misma persona, pero lo recibes. Esa es la ley espiritual que Jesús enseñó. Dad, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Pero aquí viene algo que muy pocos comprenden. No puedes dar lo que no tienes. No puedes amar a otros si no te amas a ti mismo.
No puedes perdonar a otros si no te has perdonado a ti mismo. Por eso Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? La calidad del amor que das está directamente relacionada con la calidad del amor que te das. Si te tratas con dureza, criticándote constantemente, sintiéndote indigno, entonces así tratarás a los demás, sin importar cuánto lo intentes ocultar. El camino espiritual comienza con el autoperdón, con la autoaceptación, con la comprensión de que sí, has cometido errores. Todos los hemos cometido. Pero los errores no definen tu valor. Tu valor es inherente. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que hay algo divino en ti, y ese algo divino nunca ha sido manchado por ningún error. Es puro, es perfecto, es eterno. Tú solo necesitas recordarlo. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa frase de Jesús en Mateo 5:48 ha causado incontable angustia en millones de cristianos que creen que están llamados a una perfección inalcanzable. Pero hay dos formas de leer esa frase. Una es, esfuérzate por ser perfecto según estándares externos y fracasa miserablemente. La otra es, recuerda tu perfección esencial. Reconoce que ya eres perfecto en tu naturaleza espiritual. Solo necesitas alinearte con esa verdad. El griego original usa la palabra teleios, que no significa perfección sin defectos, significa madurez, completitud, plenitud. Jesús está diciendo, sean completos, sean íntegros, sean plenamente lo que están destinados a ser. No es un estándar imposible, es una invitación a tu propio florecimiento. Y aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Qué te impide florecer? ¿Qué creencias, qué miedos, qué heridas del pasado te mantienen pequeño? Porque no viniste a este mundo a vivir pequeño, viniste a expandirte, a crecer, a experimentar, a crear, a amar, a expresar tu singularidad divina de maneras que nadie más puede, porque nadie tiene tu combinación única de talentos, experiencias, perspectivas, nadie puede cumplir tu propósito, solo tú. Jesús lo expresó en la parábola de los talentos. Un hombre confía diferentes cantidades de dinero a 3 sirvientes antes de partir de viaje. 2 de ellos invierten y multiplican lo que recibieron. Uno lo entierra por miedo, y cuando el amo regresa, elogia a los 2 primeros. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero al tercero le dice, siervo malo y negligente, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. La lección no es sobre dinero, es sobre usar lo que Dios te dio, tus dones, tus talentos, tus oportunidades, tu vida. No puedes enterrarla por miedo, no puedes desperdiciarla en distracciones, no puedes llegar al final de tu vida y decir, no intenté nada porque tenía miedo de fracasar. Ese es el único fracaso real, no intentar, no arriesgar, no dar todo lo que tienes para dar. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque cuando entiendes que Jesús no vino a darte una religión de reglas, sino un camino de vida plena, entonces cada enseñanza cobra nueva vida. Entonces el Sermón del Monte ya no es una lista imposible de demandas morales, es un mapa hacia la felicidad genuina. Las bienaventuranzas son promesas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu no significa débil, significa humilde, significa vacío de ego. Y cuando estás vacío de ego, hay espacio para que Dios te llene, y entonces el reino se vuelve tuyo, no en el futuro, ahora. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No significa que llorar es bueno, significa que quienes permiten sentir su dolor, quienes no lo reprimen, quienes lo procesan honestamente, eventualmente encuentran sanación. La consolación viene. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control, es poder sin violencia, y esa cualidad eventualmente prevalece sobre la agresión bruta. Cada bienaventuranza es una verdad psicológica y espiritual profunda. No son idealismos ingenuos, son observaciones sobre cómo funciona realmente la vida cuando la vives desde el espíritu en lugar de desde el ego. Y Jesús las enseñó no como teoría, sino desde su propia experiencia. Él fue pobre en espíritu, él lloró, él fue manso, él tuvo hambre y sed de justicia, él fue misericordioso, él fue puro de corazón, él fue pacificador,
Él fue perseguido por causa de la justicia, y en todo eso fue profundamente feliz, no con felicidad superficial, con la alegría profunda que viene de estar alineado con tu propósito, con tu verdad, con Dios. Espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse, porque todo lo que hemos explorado hasta ahora, toda esta comprensión más profunda de quién fue Jesús y qué enseñó realmente, nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué significa esto para ti? ¿Para tu vida ahora? ¿Para las decisiones que tomas? ¿Para la persona en la que te estás convirtiendo? Porque la verdad sobre Jesús no es solo información histórica, es transformación personal, es invitación, es llamado. Y la pregunta es, ¿responderás? Hay un momento en los Evangelios donde Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, y entonces Jesús hace la pregunta personal, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa pregunta sigue resonando 2000 años después. ¿Y tú, quién dices que soy yo? No la respuesta de tu iglesia, no la respuesta de tus padres, no la respuesta de la tradición. Tu respuesta, tu comprensión, tu relación personal con esta figura extraordinaria que cambió la historia. ¿Quién es Jesús para ti? Y aquí está la verdad que muy pocos comprenden. Tu respuesta a esa pregunta determinará la trayectoria de tu vida, porque si Jesús es solo una figura histórica interesante, entonces su vida no tiene relevancia práctica para ti, es solo información. Pero si Jesús es un maestro espiritual cuyas enseñanzas contienen claves para vivir plenamente, entonces estudiarlo y aplicar lo que enseñó puede transformar cada área de tu existencia. Y si Jesús es el Hijo de Dios que vino a mostrarte tu propia naturaleza divina, entonces conocerlo es conocerte a ti mismo en tu nivel más profundo. J. Benítez dedicó décadas de su vida a responder esa pregunta, y su conclusión, expresada en miles de páginas de Caballo de Troya, es que Jesús fue todo eso y más. Fue un ser humano completamente realizado, fue un maestro espiritual incomparable, fue el Hijo de Dios en el sentido más pleno posible, y vino no solo a salvar, sino a enseñar, no solo a morir por nosotros, sino a mostrarnos cómo vivir. Y vivir como Jesús vivió no significa necesariamente hacer milagros espectaculares o fundar movimientos religiosos. Significa vivir desde la autenticidad, desde la compasión, desde la verdad. Significa no tener miedo de desafiar sistemas injustos. Significa defender a los débiles. Significa perdonar incluso cuando duele. Significa amar sin esperar nada a cambio. Significa buscar siempre la voluntad de Dios por encima de tu comodidad personal. Esas no son cualidades sobrenaturales, son cualidades profundamente humanas, están en ti, quizás dormidas, quizás enterradas bajo capas de condicionamiento social, heridas emocionales y cinismo acumulado, pero están ahí. Y el llamado de Jesús, su invitación constante, es ven y sígueme. Sígueme no geográficamente, sígueme en espíritu, sígueme en intención, sígueme en práctica, conviértete en lo que yo soy. Realiza tu propio potencial divino. Pero aquí viene la parte difícil, la parte que hace que muchos retrocedan. Seguir a Jesús realmente, no solo nominalmente, tiene un costo. Jesús fue claro sobre eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Toma tu cruz, no la mía, tu cruz, tus desafíos, tus lecciones, tu proceso de purificación, y llévala conscientemente. No te quejes, no te rebeles contra lo que la vida te presenta. Acéptalo como parte de tu camino, aprende de ello, crece a través de ello. Eso no significa ser pasivo ante la injusticia, Jesús no lo fue. Significa no ser víctima de tus circunstancias. Significa tomar responsabilidad por tu vida, por tus reacciones, por tu crecimiento. Significa entender que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento, como dijo Eleanor Roosevelt. Significa que tu paz interior no depende de circunstancias externas, sino de tu alineación interior con lo divino. Y aquí está la promesa. Cuando tomas ese camino, cuando realmente te comprometes con tu transformación espiritual, algo milagroso sucede. No necesariamente milagros externos espectaculares, sino el milagro interno de convertirte en una persona diferente,
una persona más libre, más amorosa, más sabia, más compasiva, más fuerte, más tú mismo en el sentido más verdadero, porque aquí está la paradoja. Para encontrarte a ti mismo, primero debes perderte, perder la versión falsa de ti que construiste para sobrevivir, perder las máscaras, perder las defensas, perder el ego que cree que es tú, pero que realmente es solo un conjunto de pensamientos condicionados, y cuando pierdes todo eso, cuando mueres a tu viejo yo, naces de nuevo. Y el que nace es tu verdadero yo, tu yo auténtico, tu yo divino, el Hijo de Dios que siempre fuiste, pero que habías olvidado. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si realmente supieras eso, si realmente lo creyeras, ¿cómo vivirías? ¿Tratarías tu cuerpo descuidadamente? ¿Llenarías tu mente con basura? ¿Permitirías que el resentimiento, la amargura y el odio habitaran en tu corazón? No. Vivirías con reverencia, cuidarías el templo, honrarías la presencia divina que reside en ti, y cuando honras lo divino en ti, automáticamente comienzas a honrarlo en los demás. Comienzas a ver más allá de las apariencias, más allá de los errores, más allá de las personalidades difíciles. Ves el ser eterno detrás de la máscara humana. Y entonces el mandamiento de Jesús de amar a tu prójimo como a ti mismo ya no es un deber pesado, es una percepción natural, porque reconoces que tu prójimo es, en esencia, como tú, otro hijo de Dios, otro ser eterno en un viaje temporal, otro espíritu aprendiendo lecciones a través de la experiencia humana. Benítez enfatiza este punto constantemente. La enseñanza más revolucionaria de Jesús no fue teológica, fue antropológica. Cambió nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Ya no somos simplemente criaturas caídas esperando juicio, somos hijos de Dios en proceso de despertar a nuestra verdadera naturaleza. Y ese proceso, aunque desafiante, es el propósito mismo de la existencia humana. Por eso naciste, no por accidente, no como castigo, sino como oportunidad, la oportunidad de un alma eterna de experimentar la vida física, de aprender lecciones que solo pueden aprenderse en la densidad de la materia, de crecer en compasión, sabiduría y amor, y al final del camino, cuando hayas aprendido todo lo que viniste a aprender, regresarás a casa, a la plenitud, a la unión con la fuente, y lo que traerás contigo será todo lo que experimentaste, todo lo que aprendiste, todo lo que te convertiste, y eso enriquecerá eternamente tu ser. Esa es la verdadera doctrina de la salvación, no un rescate externo de un Dios enojado, sino un proceso de crecimiento consciente hacia tu potencial pleno, y Jesús no es tu Salvador en el sentido de hacer el trabajo por ti, es tu Salvador en el sentido de mostrarte el camino, de ser el ejemplo, de ser el pionero que abrió la ruta para que todos podamos seguir. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. No yo soy el que hace el camino por ti, yo soy el camino. Sígueme, camina lo que yo caminé, vive como yo viví, ama como yo amé, y llegarás a donde yo llegué. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Jesús también dijo, yo soy la verdad, no yo poseo la verdad, yo soy la verdad. ¿Qué significa eso? Significa que su vida entera fue una expresión de la verdad. Su autenticidad era absoluta, no había falsedad en él, no había pretensión, no había máscara, lo que veías era lo que había. Y esa coherencia total entre su ser interior y su expresión exterior es lo que le dio su poder. Nosotros vivimos en múltiples capas de falsedad. Decimos cosas que no sentimos. Hacemos cosas que no queremos. Pretendemos ser quienes no somos. Y esa incoherencia nos debilita, nos fragmenta, nos enferma. Jesús fue completamente coherente. Por eso su palabra tenía poder. Cuando decía tus pecados te son perdonados, la persona se sentía perdonada porque su palabra emanaba de verdad absoluta. Cuando decía levántate y anda, el paralítico caminaba porque su palabra tenía poder creador. La palabra de Jesús era como la palabra de Dios en Génesis, sea la luz, y fue la luz, porque Jesús estaba completamente alineado con la fuente. Su voluntad era una con la voluntad del Padre, y desde esa unión todo es posible. Y esa unión es tu destino. Quizás no en esta vida, quizás necesites muchas más vidas para llegar ahí, pero es hacia donde vas, es la meta de la evolución espiritual, la unión consciente con Dios manteniendo tu individualidad, no disolviéndote en un océano impersonal, sino convirtiéndote en una ola que sabe que es océano, una expresión única del infinito que nunca pierde su singularidad, pero que tampoco se siente separada de la totalidad. Cuando llegas a ese estado,
que los místicos llaman unión mística o iluminación, experimentas lo que Jesús experimentó: paz perfecta, amor incondicional, sabiduría infinita, poder creador. Y desde ese estado sirves, no porque debas, sino porque es tu naturaleza. Así como el sol brilla sin esfuerzo, así el ser iluminado irradia amor sin esfuerzo. Es lo que es, no puede ser de otra manera. Jesús fue ese sol, y vino a recordarte que tú también eres luz. Vosotros sois la luz del mundo, dijo. No, yo soy la luz, y ustedes son oscuridad. Vosotros sois la luz. Plural, todos, cada uno. La diferencia es que la mayoría no lo sabe. La mayoría vive como si fueran oscuridad, y entonces su luz permanece oculta, pero sigue ahí, esperando ser descubierta, esperando ser liberada, esperando brillar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, no para que te glorifiquen a ti, para que glorifiquen al Padre, porque cuando tu luz brilla, la gente no te ve a ti, ve a Dios a través de ti, ve algo que los inspira, algo que los eleva, algo que les recuerda su propia luz olvidada, y ese es el verdadero servicio espiritual, ser un recordatorio viviente del potencial divino en cada ser humano. Eso es lo que Jesús fue para sus contemporáneos, y es lo que sigue siendo para nosotros hoy, un recordatorio, un ejemplo, una invitación, no a adorarlo desde la distancia, sino a seguirlo en intimidad, a caminar el camino que Él caminó, a convertirnos en lo que Él fue, porque esa fue su voluntad explícita. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Mayores, no iguales, mayores. ¿Cómo es eso posible? Porque Jesús vino en una época específica, en una cultura específica, con limitaciones específicas. Alcanzó a pocas miles de personas directamente, pero tú vives en una época donde la tecnología te permite alcanzar millones, donde el conocimiento acumulado es infinitamente mayor, donde las oportunidades de servicio son ilimitadas. Si usas esas oportunidades con la misma conciencia, con el mismo amor, con el mismo compromiso que Jesús usó en su tiempo, puedes literalmente hacer obras mayores en términos de alcance e impacto. Pero primero debes convertirte en el instrumento adecuado. Primero debes hacer el trabajo interior. Primero debes purificarte. Primero debes despertar. Y ese es el trabajo de toda una vida, quizás de muchas vidas. Pero cada paso cuenta. Cada momento de autorreflexión cuenta. Cada acto de perdón cuenta. Cada elección consciente de amor sobre miedo cuenta. Nada se pierde. Todo se acumula. Y eventualmente llegas a un punto de inflexión donde el viejo tú muere y el nuevo tú nace, y ya nada es igual. Ese punto de inflexión puede venir de muchas formas, a veces viene como crisis, enfermedad, pérdida, trauma, y entonces la vida te obliga a soltar todo y reconstruir desde cero. A veces viene como revelación súbita, un momento de gracia donde todo cobra sentido, donde ves claramente por primera vez, y tu vida se divide en antes y después. A veces viene gradualmente, años de práctica espiritual paciente que lentamente te transforman sin que te des cuenta hasta que un día miras atrás y no reconoces a la persona que eras. Sea cual sea tu camino, confía en él. Confía en tu proceso. Confía en que Dios te está guiando aunque no lo veas. Confía en que cada experiencia, incluso las dolorosas, tiene un propósito en tu crecimiento, porque nada es aleatorio. Todo tiene sentido desde una perspectiva más elevada. Y cuando llegues al final del camino, cuando mires tu vida desde la perspectiva de la eternidad, verás el diseño perfecto. Verás cómo cada pieza encajó, cómo cada dolor te fortaleció, cómo cada alegría te expandió, cómo todo conspiró para tu bien y para tu crecimiento. Esa es la promesa de Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no solo las buenas, todas. Porque cuando amas a Dios, cuando estás alineado con el plan divino, entonces todo se convierte en maestro, todo se convierte en oportunidad, todo se convierte en bendición disfrazada. Y entonces puedes decir con Job: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No con resignación amarga, sino con confianza profunda en la sabiduría de lo que es. Y eso, mi amigo que has llegado hasta aquí, es la verdad más profunda que se ocultó, que la vida no es un castigo, es un regalo, una oportunidad infinitamente preciosa de crecer, de amar,
de experimentar, de crear, de evolucionar. Y Jesús vino a mostrarnos cómo vivir ese regalo plenamente, cómo no desperdiciar un solo momento en miedo, resentimiento o distracciones vacías, cómo vivir con intensidad, con propósito, con amor, con alegría, cómo ser plenamente humanos y plenamente divinos al mismo tiempo, porque esa es nuestra naturaleza verdadera y solo necesitamos recordarla. Entonces aquí estamos, al final de este viaje, explorando la verdad oculta sobre Jesús, y quizás ahora entiendas por qué J. Benítez dedicó su vida a esta investigación. No por curiosidad intelectual, sino porque comprendió que recuperar al Jesús real, al Jesús histórico y espiritual completo, es recuperar nuestra propia humanidad, es recuperar nuestra dignidad, es recuperar nuestra conexión con lo divino. Durante siglos, instituciones religiosas construyeron muros entre Dios y el ser humano. Te dijeron que eras indigno, que necesitabas intermediarios, que debías obedecer sin cuestionar, que dudar era pecado, que pensar por ti mismo era soberbia, y así mantuvieron el control. Pero Jesús vino a derribar esos muros, vino a decirte, eres hijo de Dios, tienes acceso directo, no necesitas intermediarios, el reino está dentro de ti, Dios te ama incondicionalmente, no tienes que ganarte ese amor, ya es tuyo, solo tienes que aceptarlo. Esa fue la buena noticia que predicó. El Evangelio, no un sistema de reglas, no una religión de temor, sino la noticia más liberadora que jamás se haya proclamado, que no estás separado de Dios, que nunca lo estuviste, que la separación fue solo una ilusión, un olvido temporal necesario para tu proceso de individuación. Pero ahora puedes recordar, puedes volver a casa, no después de morir, ahora, en este momento, simplemente al elegir conscientemente vivir desde tu verdadera naturaleza. ¿Y cuál es tu verdadera naturaleza? Amor, paz, alegría, creatividad, compasión, sabiduría. Todas esas cualidades que admiramos en Jesús no eran exclusivas de Él, son la naturaleza misma del Espíritu, y tú eres Espíritu, temporalmente expresándote como ser humano, pero en esencia Espíritu. Y el Espíritu no puede ser dañado, no puede ser destruido, no puede ser limitado excepto por tus propias creencias. Y aquí viene la pregunta final que debes hacerte. ¿Qué harás con esta información? ¿La archivas como conocimiento interesante y sigues viviendo como antes? ¿O permites que te transforme? ¿Permites que cuestione tus creencias? ¿Permites que abra tu corazón? ¿Permites que despierte algo en ti que quizás ha estado dormido durante mucho tiempo? Porque aquí está la verdad. Este encuentro no es accidental. No llegaste hasta este punto por casualidad. Algo en ti buscaba. Algo en ti sabía que había más. Algo en ti anhelaba la verdad más allá de las versiones oficiales. Y ese algo es tu espíritu llamándote a despertar, llamándote a casa, llamándote a tu verdad. La pregunta es, ¿escucharás o apagarás esa voz y regresarás a la comodidad de lo conocido? Porque el camino espiritual no es cómodo, no es fácil. Jesús nunca prometió que lo sería, prometió que valdría la pena, prometió vida en abundancia, prometió paz que sobrepasa todo entendimiento, prometió que la verdad te haría libre, pero esas promesas solo se cumplen si caminas el camino, si haces el trabajo, si tomas tu cruz cada día. Y tu cruz no es sufrimiento arbitrario, es tu trabajo específico de transformación, son los patrones que necesitas romper, las heridas que necesitas sanar, los perdones que necesitas dar, las verdades que necesitas enfrentar, las mentiras que necesitas soltar, las máscaras que necesitas quitar. Todo eso es tu cruz y es pesada, pero cuando la tomas conscientemente, cuando la llevas con propósito, algo milagroso sucede, se vuelve liviana, porque ya no peleas contra ella, la aceptas, la abrazas y descubres que lo que pensabas que era tu enemigo era en realidad tu maestro. Jesús lo dijo hermosamente: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su yugo es fácil, su carga es ligera, porque su camino no es de esfuerzo tenso, es de rendición confiada, no es hacer más, es ser más auténtico, ser más amoroso, ser más consciente, ser más tú mismo, y cuando eres plenamente tú mismo, cuando vives desde tu verdad, entonces no hay esfuerzo, hay flujo, hay gracia,
hay alegría incluso en medio de desafíos. Esa es la vida que Jesús vivió y es la vida que te está invitando a vivir, no en imitación externa, sino en realización interna, no copiando sus acciones mecánicamente, sino encarnando su conciencia, viendo el mundo como Él lo veía, amando como Él amaba, confiando como Él confiaba, sirviendo como Él servía. Y cuando vives así, algo extraordinario sucede. Tu vida se convierte en testimonio. No necesitas predicar. Tu existencia predica. No necesitas convencer a nadie. Tu paz los convence. Tu alegría en medio de adversidad los cuestiona. Tu amor incondicional los desarma. Y sin palabras, sin esfuerzo, te conviertes en lo que Jesús llamó luz del mundo. Y otros, al ver tu luz, recuerdan la suya. Y así la transformación se expande, de uno a otro, de corazón a corazón. Esa es la verdadera revolución que Jesús inició, no una revolución política, una revolución de conciencia, una transformación persona por persona, corazón por corazón, hasta que eventualmente la masa crítica se alcanza y todo el sistema cambia, no por fuerza externa, por evolución interna. Y tú eres parte de esa revolución. Tu despertar importa, tu transformación importa, tu vida importa, porque estás conectado con todos los demás. Lo que sanas en ti, lo sanas en el colectivo. Lo que despiertas en ti contribuye al despertar global. Nada está aislado, todo está entrelazado, y cada elección consciente que haces envía ondas a través de todo el campo de conciencia humana. Así que no minimices tu importancia, no digas soy solo una persona, ¿qué diferencia puedo hacer? Eres un hijo de Dios, tienes poder infinito latente en ti, y cuando ese poder despierta, cuando se alinea con el amor, puede literalmente mover montañas, no necesariamente montañas físicas, pero sí las montañas de ignorancia, odio, miedo y separación que dividen a la humanidad. Esa fue la obra de Jesús, y te la heredó, no para que la admires desde lejos, para que la continúes, para que la expandes, para que la completes, porque su misión no terminó en la cruz, no terminó con su resurrección, continúa a través de todos los que escuchan su llamado y responden, sí, aquí estoy, úsame, transfórmame, envíame. Y si ese sí resuena en tu corazón en este momento, entonces este ha sido más que un video, ha sido un encuentro, un despertar, un punto de inflexión, y tu vida nunca será la misma, porque una vez que ves la verdad no puedes desverla. Una vez que pruebas la libertad, no puedes volver a la prisión voluntariamente. Una vez que experimentas el amor incondicional, no puedes conformarte con el amor condicional del ego. Así que adelante, camina el camino. No estás solo. Jesús camina contigo, dentro de ti, guiándote, fortaleciéndote, amándote incondicionalmente a través de cada paso, cada caída, cada levantamiento. Y todos los que han caminado este camino antes que tú, toda esa gran nube de testigos, te acompaña también, animándote, celebrando tu despertar, esperando el día cuando tú también cruces la meta y te unas a ellos en plenitud. Ese día llegará, quizás en esta vida, quizás en otra, pero llegará, porque el camino de regreso a casa está garantizado. No puedes perderte permanentemente, solo temporalmente, y cada experiencia, cada vida, cada lección te acerca un paso más, hasta que finalmente, después de haber aprendido todo lo que viniste a aprender, regresas. Y entonces escuchas las palabras que todo corazón anhela escuchar. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese gozo te espera, esa plenitud te espera, esa unión te espera, no como recompensa externa, como realización de lo que siempre fuiste, como despertar de un sueño largo, como recuerdo de tu verdadero hogar, y cuando llegues allí, mirarás atrás a todo el viaje, todas las luchas, todos los dolores, todas las alegrías, y dirás, valió la pena, cada momento valió la pena, porque me trajo aquí, me convirtió en esto, me hizo completo. Y entonces comprenderás plenamente lo que Jesús enseñó, que el sufrimiento no es castigo, es transformación, que la muerte no es final, es transición, que la vida no es accidente, es regalo, y que tú no eres un gusano miserable, eres un hijo de Dios, un heredero del reino, un ser de luz infinito, teniendo una experiencia humana temporal. Esa es la verdad que se ocultó, esa es la verdad que J. Benítez dedicó su vida a revelar.
Y esa es la verdad que ahora vive en ti si eliges aceptarla. La elección siempre es tuya, nadie puede hacerla por ti, ni siquiera Jesús, porque Dios te dio libre albedrío y lo respeta absolutamente. Puedes elegir despertar o puedes elegir seguir dormido, pero no puedes evitar las consecuencias de tu elección. Si eliges despertar, el camino será desafiante pero gratificante. Si eliges seguir dormido, el camino será cómodo pero vacío, y eventualmente el vacío se volverá insoportable, y elegirás despertar de todas formas. Porque el alma no puede ser silenciada permanentemente. Sigue llamando, sigue empujando, sigue buscando su realización. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué posponer lo inevitable? ¿Por qué no comenzar ahora? No necesitas tener todo resuelto. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar dispuesto, dispuesto a cuestionar, dispuesto a aprender, dispuesto a cambiar, dispuesto a amar, dispuesto a perdonar, dispuesto a ser transformado. Y si esa disposición existe en ti, entonces ya has comenzado. El camino se abre bajo tus pies, el maestro aparece cuando el discípulo está listo. Y Jesús, ese maestro incomparable que caminó esta tierra hace 2000 años y cuya presencia espiritual sigue viva hoy, te está esperando, no en un templo, no en una doctrina, en tu corazón, en tu conciencia, en cada momento de silencio donde puedes escuchar su voz susurrando: ven, sígueme, todo es posible. El reino está aquí, tú eres amado, tú eres libre, tú eres hijo de la luz. ¿Lo escuchas? Fin palabras totales. Aproximadamente 10.500 palabras